Gente, hoy hablaremos de los mejores plot twists del anime y de la ficción en general. De esos giros de trama que, ya sea por inesperados, importancia en la trama o conocida, marcaron nuestra infancia o la vida en general. Y ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype para hacer más partes. Desde los mayores traidores hasta el detective que realmente nunca lo fue. Número 5. Reiner y Bertolt revelan ser el titán acorazado y colosal. Sin duda hay muchos plot twists en Shingeki que podrían entrar. Es probablemente uno de los puntos más fuertes de esta serie. Algunos os gustará más el Eren manipulando a su padre, que el mundo exterior no está destruido, que en realidad los titanes son humanos, el tema del sótano, lo que quieras, pero yo me quedo con este, principalmente porque es uno de los motores de la serie, pero sobre todo por cómo te lo revelan en el manga. En el anime no fue así, por temas de formato, pero a mí en el manga me encantó cómo se reveló. Pero ¿a qué me refiero? Bueno, si nos vamos exactamente al momento en el que Reiner revela todo esto, vemos que los paneles no los enfocan al principio. El panel está más enfocado en Hangi, preguntándose cómo un grupo de titanes ha desaparecido, que deben evacuar a Ymir porque han descubierto que se puede transformar en titán, para que revele esa información. Y de fondo, en lo que sería la típica conversación sin importancia, Reiner le está diciendo literalmente a Eren: 5 años atrás destruimos la muralla y pusimos en marcha el ataque contra la humanidad. Soy el titán blindado y él es el titán colosal. Es como que te lamentan sin lubricante ni nada, ni siquiera te invitan a una cena, así de golpe. Una información que en aquel momento era lo más importante, descubrir quiénes eran el colosal y el blindado. Además, me gusta cómo es la conversación. Bertolt en plan: Reiner, ¿qué dices? Estás haciendo el tonto, sudando del miedo. Reiner diciéndole a Eren que se vaya con ellos, que así no atacarán a la muralla y dejarán a todos en paz. Eren en plan: ¿qué dices? Es broma, ¿no? Me estás vacilando. Me parece una reacción muy natural por parte de todos los personajes, pero al ver cómo va en serio, Eren tiene miedo de que puedan hacer algo. Y además vemos un flashback de cómo se sospechaba ya de estos dos personajes, porque en sus documentos de identificación, Reiner y Bertolt venían del mismo lugar que Annie, que ya sabían que era el titán hembra. Y como Eren intenta calmar a Reiner diciéndole que está cansado, que no diga tonterías, que está divagando, diciéndole que va, que volvamos a casa, que tranquilidad. Y en ese momento entra a mi casa con todo el aura a defender a Eren, cortando en la mano a Reiner, cosa que bueno, después se complicaría, pero dejemos eso de lado. Este plot twist mejora mucho si repasas las pistas que te dan de que estos dos realmente sí que son algo extraños. Por ejemplo, Reiner escapando del titán hembra cuando lo tenía pillado por la mano, era imposible que escapara, pues este escapa. Y como al escapar, en vez de perseguirlos, la titán hembra se quedó mirando su mano, como si estuviera leyendo algo, que obviamente era algo que Reiner le había escrito con la espada. O cuando están en el pueblo de Connie, y este parece entender que ese titán que está tirado ahí en el suelo podría ser su madre, porque se parecen mucho físicamente. Además, como que el titán intentó comunicarse de alguna manera, y Reiner, al ver cómo Connie está descubriendo cosas o está entendiendo qué pasa aquí exactamente, le llama imbécil, le grita, le dice que esto es una tontería, que tenemos trabajo que hacer, que se dé prisa. Claro, de primeras esa conversación puede parecer más o menos normal, en plan, céntrate en dónde estamos, ya después averiguamos, pero realmente no, realmente lo que está es confundiéndole. O una de las que más me gusta es como Bertolt está a punto de morderse la mano para transformarse cuando en la torre en la cual estaban está a punto de caer, porque Ymir básicamente está destruyendo la torre para defenderse, y Bertolt casi se muerde la mano, dañándose a sí mismo, como lo había hecho Ymir en el capítulo anterior. Claro, sumando todo esto te habían dejado muchas pistas, pero lo suficientemente sutiles para que si no te fijabas lo suficiente no te dieras cuenta. Sin duda para mí un plot twist muy bueno, aunque ya digo, de Shingeki podrían entrar bastantes más. Pasemos al señor que lo tenía todo planeado. Número 4. La falsa muerte de Aizen. Hablemos del momento que más glorificó a Bleach. El Aizen lo tenía todo planeado. Cuando vemos el cadáver de Aizen podemos sentir varias cosas raras, extrañas, como que no cuadran. Un capitán muerto en medio de su base, por así decirlo, con aliados alrededor suyo, sin que nadie se diera cuenta, y no es que estuviera muy escondido, estaba literalmente colgado en la pared porque tenía una espada clavada. Matar a un capitán sin hacer nada de ruido es bastante complicado. Ya con eso podía sospechar algo. No por nada, Unohana revisó el cadáver para ver si era real, y aunque en principio sí que dice que es real, que Aizen está muerto, ella ya empieza a sospechar algo sin decirnos nada claro. Además, Aizen, a diferencia de los demás capitanes, se mostró muy amable con Renji, indicándole que no le parecía bien que se matara a Rukia, que no había hecho algo tan grave como para matarla. Normalmente solo se decapita o se mata a los capitanes cuando cometen un gran crimen. Como que lo estaba incitando a hacer algo, a intentar salvarla, a cometer alguna locura sutilmente. También Jin y Aizen tienen una conversación muy extraña sobre que la alarma le ha beneficiado mucho a Jin, como que Aizen sospecha de él. Esto te haría pensar que sí tiene sentido que Jin matara a Aizen con esa conversación, y no por nada Hinamori lo primero que hace es sospechar de Jin, que él ha matado a Aizen. Pero justamente esta conversación la tienen delante de Hisugaya, a quien justamente culparía a Aizen en su carta de manipulación a Hinamori, sabiendo que estos dos tenían una relación cercana, o al menos por parte de Hisugaya tenía mucho cariño y mucho aprecio por Hinamori. Todas estas pequeñas
sospechas están muy bien metidas, son pocas pero suficientes. Y cuando se revela que Aizen está vivo, el cómo apuñala a Hinamori, para obviamente librarse de ella, mostrarnos su verdadera naturaleza, cómo la razón y la lógica se anteponen ante todo, sobre todo ante la admiración, que es un sentimiento que no tiene sentido, y además de afectar psicológicamente a uno de los capitanes con mayor potencial, a Hisugaya. Simplemente está muy bien hecho. Gracias a eso, en parte, lo derrotó tan fácil Aizen a Hisugaya. Y justamente en este momento aparece un Ohana, quien había sospechado que algo raro había, que lo de Aizen no tenía mucho sentido. Y sería aquí cuando Aizen nos explicaría cómo había hecho todo. Básicamente gracias a su Zanpakuto, la Kyoka Suigetsu. Una Zanpakuto que Aizen la vendió que tenía que ver con la niebla, los flujos y todo esto, pero realmente no, sino que era hipnosis total. Todo aquel que hubiera visto la revelación de su Zanpakuto podía ser manipulado por los 5 sentidos, siendo uno de los poderes probablemente más sobrevalorados de la ficción, pero ya hablaremos otro día de eso. Justificando de esa manera el engaño a todos los personajes, incluidos los capitanes. Como Aizen desde el inicio lo planeó todo, que vieran su espada, ganar su confianza, colocar a sus aliados en buenas posiciones, como Gin o Kaname, aunque lo de Gin es un poco más complejo y tiene más chicha, pero bueno. O cómo había planeado usar a Ichigo y a sus compañeros desde el inicio, cómo entraron, contra quienes se enfrentaron, todo para que Aizen pudiera hacerse con el Hokkyuku en el interior de Rukia y así evolucionar a la siguiente etapa. Sin duda, una de las mejores cosas de Bleach, probablemente uno de los mayores picks con bastante diferencia, aparte de mi Kinpachi God, como te quiero. Dejando esto de lado, pasemos al peor marido de los videojuegos. Número 3. El verdadero asesino de Mari de Silent Hill 2. Esta historia empieza con James dirigiéndose por una carta de su amada a Silent Hill. Lo escalofriante aquí es que técnicamente la esposa de James murió hace 3 años por una enfermedad. Además, habla de un lugar especial pero que James no lo recuerda. Pero obviamente esto no es así. Mari no falleció hace 3 años. De hecho, acaba de morir hace muy poco tiempo. Es más, el propio cadáver de Mari está en el mismo coche. Ojo, no en el maletero como se creía. Esto se nos reveló y se nos confirmó por Masahiro Ito. Está en el asiento trasero. Pero, ¿por qué el cadáver está ahí? ¿Y por qué James dice que falleció hace 3 años? Bueno, esto es complejo de explicar porque el lore del juego es extenso y está abierto a interpretaciones, es bastante simbólico, pero bueno, vamos a más o menos explicarlo de manera sencilla. Mari sí enfermó, una enfermedad que iba destrozando física y mentalmente, lo que provoca que estuviera de mala hostia y James se viera superado por esto, por no poder hacer nada, por la frustración sexual y bueno, más cosas, la complejidad de ver a una persona que quieres morirse poco a poco y acabaría matando a su mujer, pero como no aceptaba la culpa, acabó en Silent Hill, un lugar donde la gente como James acaba. De ejemplo tenemos a Angela y el propio Eddie. Realmente la mujer no murió hace 3 años, sino que se enfermó y lo que murió hace 3 años fue esa relación idílica, pero no la mujer murió asesinada a manos de James hace poquito. Y aunque la revelación a través de la cinta es impactante, el ver cómo James ya no puede negar todo lo que ha hecho, su culpa, lo que verdaderamente hace bueno este juego son todas las pistas simbólicas que te dejan, el cómo todo está bastante bien hilado y planeado. Los monstruos existen por un motivo. Por ejemplo, las monstruos enfermera que vendrían a representar esa frustración sexual de James, el cómo durante 3 años no pudo liberarse, ya sabéis cómo miraba con lujuria a estas enfermeras. Todos sabemos que las profesiones con un uniforme siempre tienen un morbo más fuerte, ¿no? Lo típico, el bombero, la enfermera, el policía, ya me entendéis. Pero esto tiene un lado más creepy porque la cabeza de estas enfermedades está hinchada y cubierta, lo que representa la muerte de Mari por asfixia. Obviamente, el propio Pyramid Head, el bicho más famoso de este juego, que es inmortal, que no lo puedes matar, no te puedes librar de él, representa la culpa y el deseo de James de ser castigado por su pecado, por matar a su esposa. Y bueno, después hay 2, según la teoría más aceptada, por la culpa que siente de matar a Eddie en Silent Hill. Y solo desaparecen y dejan de ser inmortales y se sacrifican a sí mismos cuando James acepta sus pecados, acepta que lo que hizo estaba mal. O la más obvia, que sería María, la Mari ideal, más sexy, bonita, sin la enfermedad, sensual, la pareja ideal. Vamos, representa el escapismo, el no aceptar los pecados de James. O Laura, que representaría esa mediadora entre la culpa y la realidad. El sí, la has cagado, has hecho mal, no hay forma de negarlo, pero debes aceptarlo, debes seguir. El cómo a través de sus cartas se nos revela y se deja claro que Mary no pudo morir hace 3 años, porque en una de las cartas se habla del 8º cumpleaños de Laura y cómo Mari quería adoptarla. Y cuando le preguntamos la edad a Laura, sigue teniendo 8 años. Es decir, el fallecimiento de Mari es reciente. Un sinfín de pistas más, como básicamente toda la historia gira en torno a aceptar nuestro pecado de haber matado a su esposa. Ya en función de cómo lo hagas, pues tendrás mejor o peor final. Desde el escapismo absoluto con Mari, una aceptación más sana con Laura o una culpa tan bestia que te lleva a reencontrarte con la Mari real. Ya sabéis a lo que me refiero, supongo. Queda mucho que comentar de Silent Hill 2, porque es tan buen plot twist, porque está tan bien hilado, porque es tan simbólico, pero creo que no me da el tiempo, no es suficiente, habría que dedicarle un vídeo entero. Pero bueno, por aquí en YouTube tenéis muchos vídeos que analizan esto, está
extremadamente bien y muchos desde el punto de vista más psicológicos. Os lo recomiendo mucho. Pasemos a la historia escolar menos escolar. ¡Ey! Si te está gustando ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo hype este. Y te recuerdo, hacemos directo 9 de la noche, hora española. Número 2. Gakou Gurashi. Literalmente cambia el género de su historia. Pero antes un poco de contexto, porque más de uno no se acordará de este anime. Fue algo popular en el año que salió, 2015, y hace unos cuantos añitos. Cuando ves la imagen de esta serie, escuchas el opening, te puede recordar a, no sé, a un Lucky Star o algún anime escolar bastante chill, que va simplemente de chicas yendo a la escuela haciendo su vida, ¿no? El típico anime moe, por así decirlo. Pero ya el capítulo empieza raro. Yuki, una de las protagonistas, se despierta en una habitación de la escuela, lo que sería una especie de cuarto del conserje junto a un perro, y se cambia ahí, como que ha pasado la noche durmiendo ahí. Vamos, esto ya huele raro. Dormir en la escuela en una habitación de conserje puede ser raro, pero en principio esto te lo justifican con las actividades de su club escolar. Bueno, ok, japonesada, ya está. Después se reúne con unas compañeras algo extrañas. Tenemos a Kurumi, que si estuviera en Warhammer 40k sería de los Corps de la muerte de Krieg. Literalmente está obsesionada con las palas. Se te pone a hablar de que las balas en la Segunda Guerra Mundial, no sé qué y no sé cuánto. A Yuri, quien actúa como una especie de madre, cocina para ellas en mitad de la escuela. Plato de pasta bien hecho, ¿sabes? No es un almuerzo simple, no, es como si estuvieran comiendo y viviendo ahí de normal. Y a Miki, quien sería una especie de hermana mayor de Yuki. Pero bueno, empiezan las clases, pero solo Yuki va al salón. Las demás no van a clase. Bueno, quizá tienen horarios diferentes, pero ya huele raro. Y mientras que Yuki está yendo a clase, se encuentra con su profesora, Megune, y todo parece normal. Interactúa con sus compañeros, otra profesora, están hablando, riendo, hasta que Miki interrumpe la clase, diciendo que el perro se ha escapado. Pero en ningún momento la profesora como tal reprocha a Miki, es más que nada a Yuki. Y cuando Yuki sale de la clase, todo se queda en un silencio extraño dentro. Es algo raro. De normal los compañeros estarían riendo diciendo algo, pero aquí no. Buscando al perro, vemos que hay partes de la escuela tapiadas, que no se puede pasar. Pero bueno, podrías pensar que están de reformas y para que no pase ningún alumno y tenga algún accidente, la han tapiado y ya está. Pero cuando suben a la azotea, ves que en el patio hay alumnos que parecen estar en educación física por cómo están desperdigados por el patio. Sin embargo, hay algo extraño, como que no se están moviendo demasiado, pero podríamos pensar que son algo vagos. Y en la búsqueda del perro, cuando no estamos viendo el punto de vista de Yuki, no hay más alumnos por toda la escuela, ni en las clases, ni profesores, ni nadie. Incluso en conversaciones donde están todas las protas y la profesora Megumi, notas algo extraño. La conversación no es fluida con la profesora, a excepción de Yuki. No es que pasarán de ellas, pero no la hablan directamente. Y al final del capítulo nos enteramos de todo. Esto es un apocalipsis zombie. Realmente las clases están rotas, destruidas, con sangre, horrible todo. Pero Yuki está tan traumatizada por algo que pasó con la profesora que imagina que todo es normal. Como os imaginaréis, la profesora es un poco imaginaria, al menos en este momento. Y los supuestos alumnos son imaginarios también, salvo los que están en el patio. Esos sí que son reales, pero ya no están del todo vivos, sino que son básicamente zombies. Están sobreviviendo a un apocalipsis zombie con una loquita que no quiere aceptar la realidad, y así empieza esta historia. No es el mejor plot twist de la historia, ni mucho menos, pero para meter algo no tan típico y un pelín novedoso, creo que valía la pena. Y la verdad es que en su momento yo recuerdo que me chocó bastante porque no me lo esperaba, yo no sabía nada de esta serie y chocó bastante, y en su momento lo pegó bastante duro, la verdad. Por cierto, esto está mucho mejor hecho en el anime que en el manga. En el manga son mucho menos paneles, personajes como Miki no están desde el principio y no tiene ese rol de hermana mayor. Creo que en el anime está mucho mejor llevado, la verdad, al menos este punto. Otros puntos del manga pueden ser más debatibles. Pero bueno, pasemos al peor detective. Número 1. Shutter Island. Sí, es raro que yo hable una película de carne en hueso, pero este girito de trama es de los God. Básicamente la historia en principio va del Marshal Teddy y su nuevo compañero Chuck, yendo a una isla donde hay un hospital psiquiátrico y que una paciente a época, es decir, está prácticamente tapiada. Tendría que haberse fugado sin que enfermeros o enfermos la vieran. La isla no es muy grande. Bajar a la costa es muy complicado porque hay muchas rocas, muchos salientes. Vamos, que era imposible que una enferma escapara, que además se escapó descalza. Aún se lo complica mucho Hika. Nos dicen además que la enferma sufre de un delirio paranoide disociativo para negar su trauma. Básicamente no acepta que sus hijos están muertos y ella no cree ni siquiera que está en un hospital. Cree que son sus vecinos, amigos y cosas así. Pero todo esto es realmente porque Teddy no existe. Su verdadero nombre es Andrew Ladies, que es un paciente del hospital. Trauma de aquí, que ya tenía traumas por el tema de los campos de concentración, que era un alcohólico, pues acabó desarrollando un delirio paranoide disociativo para negar su trauma. De esa manera, escapando de la realidad, creyendo que era un tal Teddy, que era un detective que venía a investigar ciertos casos, para no aceptar que había matado Ladies, es decir, por él mismo. Lo bonito y bueno de este plot twist es la infinidad de pistas que hay, pero estas pistas están tan bien metidas que incluso a día de hoy hay gente que cree que Teddy son esas pistas. Pues hay muchas pistas. El propio Chuck, el compañero de Teddy, que también era un Marshal, era un completo inútil. Cuando se tiene que sacar la pistola para dárselo a los guardias, es muy torpe. El barco donde llegan está como dividido en dos, ¿sabes? Un barco que dividiría la zona entre paciente y enfermeros, por temas de seguridad.
da mucho asco y odio. Que ya digo, esto lo podría justificar con que simplemente a los guardias no les gusta que venga un externo, cosa que puede pasar realmente, pero en realidad lo miraban con asco porque sabían gestos raros. Claro, se puede justificar con que esos pacientes están loquitos o realmente lo conocen. También el propio nombre de Teddy y de Andrew, tanto el nombre de Rachel y de Dolores, son anagramas de pistas que te dan a entender de que sí, Teddy nunca existió, estaba loquito, que todo esto lo hacían para ver si conseguía darse cuenta de la realidad y no tenían que someterlo a una lobotomía, porque si ya con esto no aceptaba la realidad, con Andrew no quedaba otra que cortarle un trozo del cerebro y ya está, porque este twist tan bien hecho que mucha gente sigue creyendo que hay un plot twist dentro de plot twist y es que realmente Teddy sí que existía. Es lo que lo hace verdaderamente bueno, o al menos en mi punto de vista. Ya digo que da muchas cosas, creo que os ha gustado y adiós.